Me complace presentarles el 8º capítulo de las historias jamás contadas. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Dunia, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Dunia es estudiante de la UAS de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, y un día se percató de un fallo increíble, pues por más que lo cuenta nunca nadie le ha creído. Todo ocurrió un fin de semana del mes de noviembre. Dunia caminaba rumbo al cine pues iría con sus amigas más allegadas, y de un momento a otro todo a su alrededor cambió. Desde siempre ha sido muy friolenta, es por ello que se puso una chamarra, y sin pensarlo también usó la vieja bufanda que siempre lleva consigo. Iba de lo más tranquila, y en ese momento le llegó un mensaje de texto y allí ocurrió todo, pues al bajar su mirada para leer el mensaje, todo a su alrededor se oscureció de golpe, y al paso de unos segundos todo volvió a la normalidad. Cabe recalcar que no se nubló, es como si hubiera sido transportada unas horas en el tiempo porque absolutamente todo cambió, incluso los sonidos, es como si realmente fuera de noche. Dunia se asustó bastante, pero las personas a su alrededor actuaban de lo más normal, al parecer solo ella se percató de ese fallo, es por ello que hizo de cuenta que nada pasó y continuó con su día. Pero Dunia muy en el fondo sabe que sí sucedió, y es algo que jamás podrá superar. Esta historia le pertenece a Rosalba, ella me la mandó por correo electrónico. El final de este increíble fallo es el inicio de la historia de Rosalba, pues gracias a él, ahora vive cada día como si fuera el último de su vida. Esa mañana tan peculiar, Rosalba llegó corriendo y se lanzó a los brazos de su novio con una fuerza como si quisiera detener el tiempo, pues al parecer el destino les estaba dando una segunda oportunidad para estar juntos. Su novio estaba algo sorprendido por dicha acción, pero lo único que hizo fue dejarse llevar. Después de un rato, iniciaron un recorrido por los lugares más hermosos de la ciudad, y ella no perdió oportunidad de demostrarle su amor en cada momento. Una semana después, optaron por ir a disfrutar de una presa cercana, y Rosalba con algo de temor aprovechó para contarle la verdad. La verdad es que el día que Rosalba llegó corriendo a abrazar a su novio Fabricio, ellos ya habían tenido esa cita en un lugar muy especial, pero su novio por andar de chistoso cayó de un puente y por desgracia perdió la vida.
Rosalba me contó que ella estuvo en su velorio, en el cual le dieron unas pastillas para tranquilizarla y al despertar nada de lo que había vivido era real, al parecer se trató de un sueño horrible o su día fue reiniciado. Ella está segura que lo que vivió fue muy real, pero también sabe que las personas jamás le creerían, es por ello que desde siempre ha evitado hablar del tema. Aunque la realidad es que hay infinidad de universos, y en cada uno de ellos se desarrollan eventos similares, pero con variantes únicas. Esta historia le pertenece a Laura, ella me la mandó por correo electrónico. Laura es una chica muy seria y amable, ella vive con sus papás en una humilde casa en las afueras de la ciudad. Como ya les mencioné, es algo tímida, y por consecuencia tiene un grupo bastante reducido de amigas, así que después de la preparatoria siempre está en su casa disfrutando de los árboles y el sonido de los pájaros. Todo ocurrió un día sábado por la tarde. Laura se encontraba arriba de un viejo árbol disfrutando de la naturaleza, y de un momento a otro sintió un poco de vértigo, y sin más el clima cambió drásticamente. Algo asustada por el mareo, lo único que hizo fue mirar a su alrededor, pero en cuestión de segundos todo volvió a ser como antes, pero muy en su interior sentía que algo no estaba bien. Desde ese día tan peculiar, Laura tiene múltiples imágenes en su cabeza que no pertenecen a sus recuerdos. En ella se ve a sí misma en lugares que jamás ha conocido, y por si fuera poco, en dichos recuerdos trae atuendos que jamás ha tenido y que nunca usaría pues no van con su estilo. Ella cree que al momento del vértigo ocurrió algún tipo de fallo, y gracias a él pudo tener acceso a los recuerdos de una de sus versiones alternas. Aunque dichas imágenes también pueden tratarse de un futuro no muy lejano, en el cual muy pronto ella misma será la protagonista de esos momentos.